Bueno, vamos a entonces a desarrollar esta parte en la que vamos hoy a conversar sobre dos temas relacionados directamente con la escritura del artículo, y al final vamos a conversar algunas cosas que le he llamado generalidades. Nos quedaba pendiente, bueno, ya habíamos tratado, digamos que la estructura fundamental del artículo a partir de la introducción hasta las referencias bibliográficas. Yo había dejado de profesor para el final lo que se denomina en el mundo de la edición científica como los metadatos. O sea, que incluyen los metadatos. Bueno, en primer lugar está la escritura del título del artículo. Yo les decía, ya no me recuerdo si fue en la primera o en la segunda, que nunca se empieza escribiendo el artículo por el inicio, o sea, por el título. El título es lo último o una de las últimas cosas que uno escribe. Sobre la escritura del título, el título es un verdadero desafío y resulta muy difícil conseguir una formulación, una expresión del título donde uno quede completamente satisfecho de la manera en que lo está expresando, por las características que tiene la escritura científica y las exigencias que están establecidas entre la revista, entre los evaluadores, entre los editores que evalúan esta parte. O sea, el título debe tener como principal cualidad, como principal condición, la de ser un título conciso, un título preciso, pero un título que a su vez invite a la lectura del artículo. Debe, vamos a decir que atrapar, vamos a decir que integrar en una expresión corta y una expresión breve, sencilla, toda la profundidad del artículo, de la investigación que se muestra en este sentido. Hay un requisito en la que he visto a muchas personas confrontar dificultades. Algunas personas no entienden por qué ocurre eso. O sea, la mayoría de las revistas hoy en día tienen entre sus normas, cuando usted las revisa, un número límite de palabras que debe tener el título. Generalmente, eso también yo creo que lo dije, el título ronda alrededor de las 15 palabras. La mayoría de las revistas en el mundo trabajan sobre las 15 palabras en el título, pero las hay que incluso tienen menos. O sea, que las he visto con 10 y con 12 palabras en el título. Entonces, resulta verdaderamente un desafío que usted tenga que escribir un título que sea conciso, que sea breve, que integre, que realmente revele el contenido del artículo en tan pocas palabras. Por eso, es un ejercicio de síntesis muy grande y en el cual siempre, o sea, nos resulta difícil a los que escribimos un artículo quedar verdaderamente satisfechos con la forma en que lo hacemos. Llega uno a un estado emotivo tal en que se vicia de una manera en que ya no sabe, no puede decidir por una, tiene dudas sobre todo y le cuesta mucho trabajo. Y en tal sentido vienen las recomendaciones que yo les hago. En la segunda lámina de mi presentación le hago dos recomendaciones. Una primera, que es escribir varias versiones de título hasta llegar a encontrar con la que uno se va a sentir más satisfecho. Esa es la versión que en definitiva va a quedar. Pero hay quien también recomienda que usted se valga de la ayuda de algún otro colega, puede ser algún entendido en el tema, ¿no? Pero otro colega que está con usted en el mismo trabajo que usted, que trabaja con usted en su mismo lugar, que le pida que le ayude, que lea el artículo y que lea después el título con una visión crítica, a ver si en verdad recoge la formulación que usted ha dado, que usted ha hecho, que usted ha escrito, de toda la profundidad que hay en el trabajo que se ofrece. O sea, que otras personas nos ayuden en la redacción del título es algo que nos puede ayudar muchísimo. Decía en un primer momento que una variante a la que se apela es a escribir varias versiones del título, tratando de que ese título cumpla con los requisitos
que plantean la revista en sus normas para autores, o sea, de la cantidad de palabras que debe tener, la cantidad de palabras máxima, de la que usted nunca se puede pasar. Y eso tiene una lógica, que no lo expliqué. La lógica que tiene es que los metabuscadores, los motores de búsqueda y metabuscadores que hay en Internet, o sea, hacen vamos a decir que hacen una contrastación de las palabras que usted tiene en el título con las palabras que permiten enlazarlo con las bases de datos y con los contenidos de lo que está en las bases de datos. Por eso tiene que ser lo más claramente posible escrito y que recoja realmente el contenido. Y ya el segundo desafío, vamos a decir que su trabajo apareció en una búsqueda. El segundo desafío es lograr que sea leído. Y en eso intervienen mucho los otros dos elementos de lo que vamos a estar hablando. Interviene mucho el resumen y las palabras clave. Decía que yo recomendaba el hecho de que escriban varias versiones del título del artículo para escoger finalmente con cuál nos vamos a quedar después que lo hayamos analizado críticamente muchas veces. Y otra opción es que algún otro colega nuestro lo lea, se lea el artículo, por supuesto, y lea el título y nos ofrezca su valoración, su visión de si esa formulación que le hemos dado en verdad cumple con los propósitos que debe tener un buen título de un artículo científico. O sea, que promueva su lectura y que recoja la profundidad de su contenido. Vamos a hablar del resumen. Que la escritura de resumen es verdaderamente también importante y es vamos a decir que otro desafío también. Otro desafío porque usted debe tratar de integrar, debe tratar de resumir, debe tratar de llevar a un espacio que debe ser siempre alrededor entre 200 y 300 palabras. Es también la mayoría de las revistas. Ese es el número de palabras que contienen los artículos que plantean sus normas para autores. Entre 200, 250, 300 palabras algunas revistas plantean. ¿Qué usted va a llevar ahí y cómo lo va a escribir? Cuando usted entre y hagan esa prueba, yo les sugiero, por favor, a todos los colegas que hagan esa prueba, entren a distintas revistas y traten de obtener un artículo en determinado tema. Lo que les va a mostrar de ese artículo en Internet va a aparecer el título y va a aparecer el resumen y las palabras clave. No aparece nada más. O sea, que estos son, de lo que estamos hablando hoy, los factores que van a mediar en que su artículo sea leído a texto completo. Depende en buena medida de la calidad, de la precisión y de la invitación a la lectura que seamos capaces nosotros de lograr a partir de la forma en que hayamos escrito estos tres elementos que conforman los metadatos del artículo. O sea, escribir siempre de una manera precisa, lo más coherente posible y que de esa manera coherente integre el contenido básico del artículo sin tener que recurrir al mismo. O sea, yo debo tener una impresión lo más general, lo más completa de lo que trata del artículo, cuál es el tema, de cuál es el propósito y de cómo se hizo y cuál fue la valía del resultado que se ha alcanzado. Eso tiene que estar en el resumen. O sea, que el interesado que va después a leer el artículo es porque de la manera en que nosotros lo escribimos, eso le resultó convincente y lo escribió le pareció interesante volver entonces e ir al resto del artículo para leerlo. O sea, el artículo a texto completo. El resumen, y les leo la opinión de una directora de una revista, de una editora de una revista, que decía: el resumen es como la muestra que el autor ofrece, con los suficientes matices para que el lector examine y se entusiasme a leer el artículo original de principio a fin. Subrayo aquí, o sea, que tiene los suficientes matices para que el lector revise, pero para que lleve, o sea, lo llene de entusiasmo. Y ese entusiasmo lo va a llevar a la lectura total del artículo que nosotros hemos escrito.
resumiendo, logramos que el artículo sea leído si el resumen está bien escrito. Eso es esencial, colega. Ahora, yo recomiendo, ¿qué les recomiendo a ustedes para escribir un buen resumen? Hay una lámina en la presentación que les he compartido, una lámina que tiene unos interrogantes. O sea, ¿qué interrogantes tiene? Primero, usted debe proponer, o sea, en las primeras líneas del resumen debe estar el tema. Y no es decir, el tema de este, no. Empezar directamente diciendo, bueno, la educación de la inteligencia emocional es un tema actual en las ciencias de la educación. Ya usted dejó entrever de que usted va a estar trabajando en lo subsiguiente, se va a estar refiriendo a la inteligencia emocional. Por poner un ejemplo, lean el artículo que les compartí, del cual también el doctor Vázquez Horta hacía un comentario antes de comenzar la sesión de manera informal. Un artículo que compartí que tiene unos comentarios insertados para que ustedes vean cómo esos autores resolvieron este problema de la escritura del artículo. Segundo, hay que decir por qué se ha escrito el artículo, o sea, qué propósito se persigue escribir el mismo. Está en la declaración del objetivo. Cómo se desarrolló la investigación, cómo se realizó, con quién, en qué sitio. Esas son informaciones que es igual para un periodista que redacta el link de una noticia, que debe decir qué ocurrió, de dónde ocurrió, cuándo ocurrió. En fin, ese tipo de cosas que son preguntas, se las tiene que hacer aquí. La ciencia tiene que ser entendible, la ciencia tiene que fluir. Ese grupo de personas que dicen que la ciencia es algo indigesto, que es como un ladrillo, que es algo que resulta ininteligible para los que no sean, o sea, porque los que son unos profanos no entienden la ciencia. No, yo no estoy de acuerdo con eso. La ciencia es mejor, es la que se expresa de la manera más clara, más llana y más simple posible, con precisión y con objetividad. Inmediatamente que se expresó el objetivo, cómo se realizó el trabajo, bueno, decía que dónde, con quién, eso se expresa aplicando o explicando los métodos, los instrumentos, o sea, donde usted dice, bueno, estos métodos, se aplicó también tal instrumento, tal técnica, esto llevó para el procesamiento de la información que hiciéramos tal cosa. O sea, esa es la explicación que va en esa parte. Y comentar muy brevemente qué resultado se obtuvo y finalizar el resumen hablando de las conclusiones, o sea, acercando el hallazgo, el valor de lo que usted ha obtenido, qué sentido tiene, qué importancia tiene para el campo del conocimiento en el cual ustedes se desenvuelven. Como recomendación, siempre les insisto, nunca se aparten de las normas para autores. Independientemente de esto que yo les estoy diciendo, vean lo que dicen las normas para autores de la revista para la que usted va a escribir. En las normas para autores están los elementos que no deben faltar y los que nunca se deben violar. Ahora, aparte de lo de las normas para autores, hay un último elemento que yo quería recomendarles, de lo cual las revistas médicas son muy buen ejemplo en esto. O sea, que es el resumen estructurado. ¿Qué cosa es el resumen estructurado? El resumen estructurado es aquel que se escribe y dentro, o sea, en un párrafo, generalmente el resumen se escribe en un solo párrafo. Es un mal vicio partir el resumen, incluir citas de autores, incluir siglas, incluir ese tipo de cosas dentro del resumen es vicia las buenas prácticas en este sentido. O sea, el resumen estructurado usted lleva dentro del resumen los elementos de los que yo les he hablado hace un momento. O sea, en primer lugar, el objetivo, los métodos, los resultados, las conclusiones y las palabras clave al final. O sea, forman parte también del resumen, aunque las pongamos al
final de manera separada. O sea, el resumen estructurado le va a permitir a usted que si lo exige la revista, usted lo hace. Pero si no lo exige la revista, usted lo escribe siguiendo esa lógica y nunca le va a faltar ningún elemento. Nunca se va a quedar nada fuera y todo va a estar hilvanado, lógicamente, porque se va a hacer corresponder con la estructura y el discurso científico que usted ha manifestado en el cuerpo de dicho resumen. O sea, esas son las cuestiones que yo les puedo recomendar en cuanto al resumen se refiere. Hay un artículo que yo les compartía, en donde, o sea, lo pueden estudiar en estos días, en que se hace hincapié en que, o sea, se escribe, ya le decía esto, en un solo párrafo, se redacta siempre en forma impersonal y en pasado. Ese estilo es válido para toda, después lo vamos a hacer referencia más adelante, pero es válido para toda la escritura científica. La redacción en forma impersonal y en pasado. Cuando usted realiza o redacta un informe de una investigación, cuando la investigación ya concluyó, o sea, no es lógico que usted esté hablando de la investigación en futuro, pues si usted no la ha hecho, no tiene el resultado todavía. O sea, usted socializa, usted publica cuando tiene un resultado alcanzado. Y eso es cuando ya usted lo terminó. Por eso es una lógica contundente el hecho de sostener que el artículo, la publicación científica, se escribe en pasado y se escribe de manera impersonal. Constatar la homogeneidad en relación con el texto principal. O sea, de qué manera esto que he escrito en el artículo es o representa o refleja de manera fiel el contenido del cuerpo del artículo en su totalidad. Y las versiones en los otros idiomas, miren, debo hacer una parte, un momento en esto. Nosotros, por la experiencia que tenemos en el trabajo editorial también relacionado con esto, los especialistas del idioma inglés siempre nos dicen que el artículo lo debe revisar un especialista del idioma inglés. Hoy muchos de nosotros recurrimos a las ventajas que ofrecen los traductores que hay en línea. O sea, el traductor de Google es una ayuda extraordinaria. Usted escribió el resumen, llegó, lo puso, traducido por Google, hecho en línea. Realmente, en muchas ocasiones, la versión es bastante fiel, pero no es del todo satisfactoria. Sí, porque eso en definitiva lo hacen máquinas, lo hacen procesadores. No es del todo satisfactoria sin que un especialista, un ser humano y un especialista en el manejo de la lengua revisa lo que hizo el traductor automático de Google. Eso es lo más recomendable en este sentido. Hay palabras que a veces nosotros, sobre todo el trabajo de la ciencia es un trabajo que utiliza vocabularios específicos, particulares de los saberes científicos, que en muchas ocasiones los traductores no traducen la palabra de manera apropiada o la ponen sin darse cuenta que es el mismo idioma en que usted o sea, en español, estamos hablando de idioma español, y dentro del inglés aparece entonces la palabra en español porque el traductor no encontró el símil y así mismo lo dejó. O sea, siempre lo recomendable es que la versión en inglés, la versión en portugués, que son las que habitualmente aparecen en la revista, se la revise a alguien, o sea, y que sea un entendido en el tema y les dé su visto bueno en ese sentido. Y un buen resumen no es ajeno de cumplir los requisitos de claridad, rigor científico y un buen orden expositivo en lo que se está expresando. Eso es muy importante también para la escritura de la ciencia. Entonces, vamos a las palabras clave. Reitero, la lectura, el éxito que va a tener en la visibilidad del artículo depende, en primer lugar, del título, en segundo lugar, del resumen
Y en tercer lugar, de las palabras clave, utilizar o no prestar la atención debida a la importancia que tiene este elemento dentro de los metadatos llevaría a que, por ejemplo, su trabajo no tenga la visibilidad deseada, el artículo no tenga la visibilidad deseada y no tenga lectura, no tenga citación ninguna. Porque reitero, que la búsqueda la búsqueda se realiza por temática, pero se realiza por palabras. Y se contrastan las palabras que usted puso con la de los buscadores, los grandes buscadores, los metabuscadores que hay en Internet. Contrastan eso en segundos, contrastan esas palabras que usted puso con las que están con las que utilizan los buscadores. Y si usted no utilizó las correctas, los va a llevar a temáticas que no tienen nada que ver con el tema en el que usted escribe. Cuando va a parar a una temática equivocada, sencillamente el clic que viene a continuación es para cerrar su artículo y no interesarse en él y no leer. O sea que el éxito también de la lectura, de la citación de su artículo va a depender de la especificidad que tienen las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Vamos a decir que son esas herramientas esenciales para los indizadores y para que los motores de búsqueda realicen el hallazgo con éxito de las mismas en relación al tema de que las mismas o al que las mismas tributan. Deben ser fieles tipificadoras del contenido que usted está ofreciendo en su temática principal o en algún subtema. Si fuera este el caso de que usted tuviera algún subtema dentro del artículo, entonces las palabras clave debieran estar repartidas de modo tal que vinculen todo lo que usted escribió, esas palabras que retoman, que son palabras calientes, palabras que intervinculan, palabras que relacionan. Esa es la esencialidad que tienen esas palabras. Por tanto, no es algo que se toma a la ligera o que se pone al azar como último requisito para terminar rápido y ya dar por terminada la fastidiosa tarea de escribir un artículo. Eso nunca puede ser visto de esa manera, sino que es una parte muy importante y tiene que ser hecho con toda conciencia, con todo detenimiento. Estimula y potencian el número de los posibles lectores y, por supuesto, de la citación que va a tener el artículo, sin ningún lugar a duda. O sea, aquí les voy a comentar, o sea, las palabras clave son términos o frases cortas, sobre todo en ciencias de la educación, que es el campo que más conocemos y que nos desenvolvemos. Hay palabras claves que a veces, por ejemplo, evaluación de la calidad de la educación. Eso funciona como una sola palabra. Sin embargo, es una frase corta. Evaluación de la calidad de la educación superior. Hay incluso formas en donde aparecen más palabras dentro de esa frase. Pero esa es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Esos son ejemplos de términos que se utilizan. O sea, esto permite clasificar y direccionar las entradas en los sistemas de indización, o sea, de los índices que se realizan en la revista que tienen que ver con intereses bibliométricos y para la recuperación de la información en las bases de datos de un artículo científico en una temática determinada. O sea, depende de la especificidad, de lo preciso que sea el autor en la determinación de las palabras clave para la indización correcta de ese artículo y la clasificación, la tematización correcta en una base de datos. Son una herramienta que tienen un carácter bidireccional. O sea, insisto en que tengamos claridad de eso. O sea, bidireccional. O sea, ¿por qué? Porque esa es la parte del artículo. Estos tres elementos y especialmente esta es la parte del artículo que va a permitir la relación directa entre el que escribe y entre una persona anónima que nunca vamos a saber quién es, que al lado, en una parte del mundo, enfrente de una pantalla,
va a tener presente lo que nosotros va a tener delante de sí, lo que nosotros escribimos. Y entonces, a partir de que esas palabras sean las exactas, va a mediar, o es lo que media, entre usted y la lectura que se haga de esas palabras, de ese artículo. O sea, esa relación bidireccional de lo que usted hizo con el lector va a estar mediado por estas palabras y deciden, en buena medida, que el artículo sea leído, que sea primero localizado, que sea referenciado y que pudiera ser citado, que es lo más deseable en este sentido, en todas las personas que salen a hacer una búsqueda en un determinado trabajo. Por eso les insisto, poner una palabra cualquiera que a nosotros nos parezca que tiene relación es un error. Hay que pensar esta parte muy bien. Y una recomendación que les ofrezco ahora y que no está escrita ahí en la lámina es que tengan, muchas personas recomiendan eso, editores, evaluadores recomiendan esto que les voy a decir. Traten de poner entre sus palabras claves algunas palabras que no estén en el título del artículo. O sea, eso favorece la localización por parte de los buscadores y, bueno, por supuesto, la posible lectura y análisis que va a tener el artículo en un futuro. O sea, un primer nivel de búsqueda está entre las palabras que ya están contenidas en el título. Se busca por ahí. Y los buscadores van también a buscar también, por supuesto, las palabras clave. Si usted utiliza las mismas que están en el título, está limitando las posibilidades de búsqueda de los motores de Internet. Si utiliza otras y que también se acojan a la esencialidad de lo que usted está escrito, de lo que usted ha escrito en el trabajo, eso amplía las posibilidades de búsqueda, hallazgo, lectura y citación de su artículo. Entonces, ¿cómo formular en definitiva, cómo escribir, cómo escoger las palabras? Como les recomendé en la actividad anterior, que para la referencia, elaborar la referencia, habían gestores. Para las palabras claves también hay herramientas. Y las herramientas para escribir las palabras clave están en los tesauros. Hay toda una de tesauros. Va a escribir un artículo médico, yo creo que de los que más tipos, de más tipos de tesauros he visto, es tesauro para especialidades médicas y para trabajos en medicina. Medioambiental, términos agroecológicos, etcétera. Hay tesauros para eso. Yo recomiendo para los que se desempeñan como docentes, que trabajan en la educación superior, que son investigadores en el ámbito de la educación, yo recomiendo el tesauro de la UNESCO. Es una herramienta que está actualizada, que es muy funcional y garantiza de que todas las palabras que están ahí porque son las que los buscadores que están en Internet van inmediatamente a hacer la búsqueda normal. Incluso los llamados buscadores que están en la web profunda, en la web invisible, también utilizan esos mismos términos que están en los tesauros, los distintos tesauros. Eso lo comparte la Internet, vamos a llamarle normal, la de los buscadores estos de Google, Google Académico, Terra, esos buscadores normales. Hay, dicho sea de paso, no es el objeto de este curso, pero les comento que donde están las mayores bondades en materia de libros, en materia de artículos, es en la web invisible. Y en la web invisible, vamos a decir que tiene o integra despojado de la hojarasca que tiene Internet todos los elementos en materia científica. O sea, eso es todo un campo de conocimiento y sería bueno tener tiempo para dedicarnos también en otra oportunidad a hablar de esos temas. Yo de esta parte, o sea, les insisto en continuar trabajando y continuar puliendo la escritura de su artículo para tener el mayor éxito posible
en esta parte hasta ahora de todo lo que hemos venido haciendo. Entonces hacemos, no sé si ustedes quisieran hacer o si hay alguna pregunta de esta parte y pasar. Sí, cómo no. Adelante. Sí, consulta el participante Aidel Santo referente a lo de las palabras claves, y él pregunta: ¿podemos tomar el objetivo como referente importante para extraer las palabras claves del artículo? Es una de las primeras preguntas. Y recuerden todos los compañeros que podemos aprovechar para hacer algunas preguntas en función de aclarar algunos criterios. Entonces, esa es la pregunta, profesor, si se puede tomar el objetivo como un referente importante para extraer las palabras clave del artículo. Bueno, es un elemento que desempeña un rol fundamental. Como en la investigación misma, tiene que haber una relación entre el título, la pregunta a dar solución, el objetivo y las conclusiones. El artículo no es nada diferente. El artículo es, vamos a decir, que la expresión de cómo usted obtuvo un resultado y el valor que tiene ese resultado. O sea que sí, la respuesta que yo doy es que sí, es que del objetivo es un campo de donde pueden emanar palabras con un valor y con un sentido y una significatividad importante para convertirla, para extraer las palabras clave. Pero no solamente, conforme le digo, que reconozco en el objetivo una importante fuente para eso, no nos limitemos únicamente al objetivo. Puede ser que el artículo aborde como tema en sentido general ámbitos de exploración que van más allá de lo que está escrito en el objetivo y que se nos escape esa parte. O sea, el objetivo sí, pero podemos hallar palabras clave en todo el contenido, reitero, de que ha trabajado o que se ha expuesto en el artículo sin ninguna limitación. Y, otra pregunta es la que realiza la participante Miriam de la Cruz, y dice si usted podría referenciar alguna de las mejores revistas que en tema de medicina usted plantea, o dónde poder encontrar, ya que en este caso Miriam, ella es doctora, es médico, y entonces está haciendo inclusive ahora su maestría, y entonces está haciendo esa conclusión, esa pregunta, si le puedes recomendar o alguna o dónde encontrar. Bueno, eso depende, Miriam, eso depende de la especialidad médica en la que usted se desenvuelva, porque la medicina es uno de los campos que mayor especificidades tiene de acuerdo al objeto de estudio. Hay revistas de cardiología, hay revistas en fin, de cada especialidad médica, hay revistas de mucho reconocimiento en el mundo. Hay una base de datos, o sea, y por supuesto yo no soy médico, soy un profesor en el área que se desenvuelve, como dije, en el área de las ciencias de la educación, en el área de la pedagogía y la psicología. O sea, que hablar de medicina es un atrevimiento para mí. Pero yo les recomiendo una base de datos que es muy buena, PubMed. Usted debe conocer esa base de datos. En PubMed puede encontrar, o sea, entrar a la base de datos, esta que les estoy diciendo, y hacer la búsqueda en sentido inverso. O sea, de la base de datos, ver las revistas que tiene. Y vea, fue un comentario que hice el primer día, usted localiza la base de datos y ve la revista. Cuando entra a la revista, ve dentro de la revista, ve las bases de datos donde la revista está indizada. Y eso indudablemente es uno de los criterios hoy que evidencian el rigor, la profundidad y la seriedad de la revista. Dos cosas, insisto, en la especialidad. Si usted quiere, me escribe después por WhatsApp, me escribe su especialidad para poderle brindar, o sea, ser de alguna utilidad. Y la otra cosa es esta base de datos que yo le decía, que es muy, muy buena. Cielo es otra base de datos que el fuerte de Cielo son las revistas médicas.
Esos son los dos comentarios que ahora, en este momento, le hago a la pregunta suya. De todas maneras, le insisto, me puede escribir y le podemos entonces ser de mayor utilidad, pensando con más detenimiento y haciendo alguna búsqueda en esto que usted dice. En lo que usted explicaba, profesor, ya se les compartió al chat público el tesauro de la UNESCO de Educación, ya se les compartió. Y también muy bien, excelente. Y se le compartió la base de datos oficial de PubMed, tiene más de 30 millones de artículos y entonces ya también se le compartió. Es decir, ellos pueden, ya de hecho, desde el curso pueden dar un clic sobre el enlace y ya están conectados directamente en línea con el sitio. Cielo ya se le había compartido, tienen el enlace porque usted trabajó, lo tienen también. En el primer tema habíamos tratado Cielo. Sí, correcto. La base de datos. Muy bien. Oiga, muchas gracias, excelente. Sí, hay una pregunta que usted ya de hecho dijo que no es para analizarla aquí. Creo que puede ser para otro curso de competencias digitales. Pero Valentín pregunta sobre el buscador de la web invisible, cómo acceder. Entonces, eso tiene, usted dijo que eso tiene, y sé que eso tiene otro tratamiento. No, y hay mucha información sobre eso. Yo les propongo que más adelante pudiéramos organizar alguna otra cosa y dedicarnos, porque eso obedece, como usted decía, a las competencias digitales actuales. Usted se pone a hacer una búsqueda en un buscador de esto normal en el Google y se encuentra lo mismo algo que están vendiendo que cualquier otra cosa que estén promocionando. Viajes, no sé qué, cualquier otra cosa de eso. En la web invisible usted no se encuentra nada de eso. Todo es libro, artículo, resultado, informe científico, ninguna, o sea, es la ventaja que tiene. Y tiene, según los entendidos, 60% más de información de que tiene los buscadores normales. Podemos organizar, o sea, sería lo que ahora se me ocurre, ¿no? Decir, porque dar una explicación breve y tratar de abarcar todo esto me va a resultar un desafío que no voy a poder cumplir. Entonces, más adelante podemos organizar algo sobre eso. Yo asumo esa propuesta porque de las cosas que estamos trabajando hoy desde Edunetic tiene que ver con el tema de la integración de las tecnologías y la educación. Y esto que usted está hablando es lo que hoy, por ejemplo, en el marco común europeo se determina como la primera competencia que debe tener un profesional X, ya sea de la educación, de la salud, y es hacer un uso adecuado de la información disponible en el Internet. Entonces, saber buscar, entonces yo estoy de acuerdo en esto que usted dice. Gabriela pregunta, para redactar un artículo científico podemos reconocer que nuestro tema tiene relevancia social. Sí, sí. O sea, esa puede ser la idea por donde empecemos. O sea, estamos hablando de resumen. O sea, empezar. Yo recomiendo siempre eso, que las primeras 2 líneas sea para revelar el tema de lo que estamos tratando y revelar el tema diciendo la relevancia social que tiene, es ideal para tener una buena apertura. Bien. Liz Quiroga dice y expresa, ¿hay algún número límite de palabras clave o ese número varía según la norma de cada revista? Y por otra parte, en el primer webinar nos decía que teníamos que respetar las normas de cada revista. Si uno no se ajusta, si no se ajusta a nuestro artículo, entonces lo rechazan. Sí, absolutamente. Cada revista tiene sus normas específicas. Ahora, lo más común, para responderle al colega que preguntó, y muy bien la pregunta, lo más común que usted se encuentra es que la revista entre sus normas le dice entre 3 y 5. Eso es lo más común que hay hoy en día. Entre 3 y 5 palabras clave. No más. Ahora, no ponga 6 que le van a virar para atrás el artículo. No ponga 2 que le van a decir que falta una. A eso es lo que yo me refiero, es respetar las normas. Y recordar lo que les dije también. Hay alguna palabra clave que califica como palabra clave, pero es una frase. Aprendizaje desarrollador, por ejemplo. Educación emocional.
inteligencia emocional son dos palabras, pero en la práctica califican como una. Me hago entender. O sea, sirve esta pregunta que hicieron para aclarar este elemento. Generalmente entre 3 y 5 palabras. Se entiende muy bien. Estimado profesor, hasta este momento no hay otra pregunta. No sé si usted quisiera aportar alguna otra idea, quisiera compartir otra idea que usted, como parte de su experiencia como director de revista, una revista científica que usted hoy coordina y sé que la ha llevado a un nivel muy significativo y muy importante de reconocimiento, y sobre todo está indexada en varias bases de datos importantes. Algo que nos pueda decir. Bueno, a ver, yo lo iba a decir al final, vamos a aprovechar y vamos a decirlo acá ahora. Yo les quería cursar una invitación a los colegas que están participando del curso, ¿no? Una invitación que pueden tomarla o no, y bueno, pueden responder a ella en correspondencia también con el tema que cada uno de ustedes trabaje, cada uno investigue y que tenga resultados. O sea, yo les estoy proponiendo que voy a compartir a partir de mañana. Voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp las normas para autores de nuestra revista, o sea, de la revista de la que yo soy el director, en la que me honro ser el director de ella, las normas para autores, y voy a compartirles además el tema que está en convocatoria para el último número del año. Ese último número ya está casi completo, ya está casi agotado, pero no obstante, si alguien tiene algo hecho, lo puede, algo hecho rápido ya, lo puede postular. El último número y todo el 2021. Nosotros utilizamos la práctica, o tenemos la práctica de que cada número responde a una temática. Entonces, eso facilita la lectura, el que entra a buscar un artículo de tecnología y se encuentra que el número completo es de tecnología, de un artículo pasa al otro. O sea, y lee, referencia y cita una buena parte de todas, o sea, de los artículos que tiene la revista. Nosotros trabajamos por temática. Entonces, sin hacer compromiso alguno de que con ellos le vamos a publicar a todos el trabajo que nos postulen, les invito a que nos envíen el trabajo. Eso pasa por un proceso de evaluación que realizan los pares, evaluadores externos, etcétera. Es un proceso largo, pero les invito a que envíen trabajos. Voy a estar, insisto, compartiéndoles el sitio de la revista, y bueno, y me lo pueden también enviar. Pueden entrar haciendo los pasos que lleva el envío de un original, o me lo pueden enviar a mi correo, y si lo hacen a mi correo, digan por favor que fueron alumnos de este curso, que bueno, eso le daríamos evidentemente también algún tipo de tratamiento particular a ese tipo de investigación, de aportación. Y bueno, un comentario: la revista nuestra está indexada en más de 60 bases de datos. Muchas de ellas, muchas de esas bases de datos de alta importancia en el mundo de la biometría, en el mundo de la revista científica. Y hemos sido, vamos a decir, que captados por la web de la ciencia, y estamos en una base de datos emergente de la web de la ciencia, lo cual es una especie de antesala de la web de la ciencia. Que eso, por supuesto, nos satisface mucho a todos los que trabajamos en la edición de la revista. Y bueno, en la universidad donde me desempeño es también un elemento, una cosa muy, muy grata para todos, el contar con una revista que tenga esas cualidades, que cumpla con esos requisitos. Entonces, les invito a postular trabajos para la revista Atenas, y bueno, les estaré compartiendo las informaciones en ese orden. Ajá. Realmente, mil gracias por ese desprendimiento. Conocemos de su calidad humana, y conocemos
de lo comprometido que es usted en ayudar desinteresadamente de las cosas que hoy muchas veces no pasan en este mundo, la capacidad y el humanismo, bueno, desde lo martiano, un ferviente. Cuando quieran conocer también de la obra de José Martí, sería interesantísimo escuchar una conferencia del doctor Escribano, los invitaría, de este humanismo que lo caracteriza a usted. Muchísimas gracias y bueno, están diciendo genial, wow, mil gracias, muchas gracias, muy loable ese desprendimiento. Bueno, realmente esta parte de ahora me abochorna. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, vamos a la parte final. O sea, yo le llamé generalidades a unos últimos comentarios que he preparado, y estos comentarios que he preparado en buena medida obedecen también a esto que hablaba el doctor Vázquez de la experiencia puesta en función de ayudar a las personas, porque uno ha recorrido cierto trecho en el camino. Entonces, no me gusta de que las personas que vengan, o sea, que vuelvan a repetir la experiencia, la mala experiencia que uno ha tenido. Entonces, en buena medida, he puesto aquí en unas indicaciones que preparé, o sea, unas recomendaciones que preparé para finalizar el contenido esencial del curso sobre la escritura del artículo. Y estas indicaciones las preparé desde el rol de alguien que ha escrito y ha publicado cosas en alguna revista, y las preparé desde el rol de recibir y evaluar cosas en la revista nuestra y en otras revistas de las que yo participo como experto evaluador. Bueno, en primer lugar, el estilo de redacción se tiene que identificar porque tiene que ser coherente, preciso, claro, conciso y fluido. O sea, esas 5 palabras, los especialistas, los teóricos que se dedican a esto, los revisores, los editores, van a estar de acuerdo que son las cualidades esenciales que tiene que tener la redacción científica. Usted tiene que ser coherente, y la coherencia está dada, por ejemplo, el que terminó una sección y en la siguiente usted no puede aparecerle, o sea, que hay un salto, que hay un cambio brusco. O sea, el discurso de la ciencia tiene que ser uno y tiene que ser fluido, tiene que ser sencillo. No estoy viendo la lámina, o sea, pienso que podemos ir poniendo las láminas para irlas comentando. Y la que está... No la tengo. No, qué pena. Bueno, no. Me comprometo en enviarlas inmediatamente después. Bueno, él decía que la coherencia, la precisión es una cualidad de la ciencia. Quien intente trabajar, investigar, escribir en ciencia y no sea preciso y no sea claro, que se dedique a otra cosa, porque en la ciencia no va a ser. En la ciencia usted tiene que ser preciso. Usted dice ahora, por ejemplo, por ponerle un ejemplo en la precisión, en América Latina hay 38 millones de analfabetos. ¿Y eso quién lo dice? ¿De dónde usted lo sacó? Tiene que haber ahí una fuente, una referencia que diga el año donde usted saca, de dónde usted saca la afirmación y el año, porque puede ser que en el momento actual ya no sean 38 millones, sean 37, sean 36. Entonces, ese cambio, esa diferencia tiene que tener una lógica que lo respalde. Coherencia, precisión, claridad, conciso y a la vez fluido. Eso son, vamos a decir que las 5 cualidades fundamentales de la escritura científica. Ya les había comentado hace un momento que cuando hablaba de la característica de resumen, que les decía que tiene que estar escrito en forma impersonal y en pasado, bueno, para aquí también califica esto. Para el artículo en sentido general, tiene que ser escrito en formas impersonales y tiene que ser escrito en pasado, como algo que usted obtuvo, que ya hizo y ahora lo está comunicando. Nunca, y esto soy categórico, no me gusta ser categórico, pero nunca se utilizan adjetivos. Esto fue un gran resultado. A lo mejor para otra persona, cuando lo lea, lo enjuicia, lo revisa, no es gran.
sea, ese calificativo de gran no lo tiene y lo aprecia de otra manera. Esto sencillamente fue el resultado, sin el adjetivo. Lo que puede ser para usted grandioso, para otro no tiene que ser grandioso. Para usted fue pobre, fue bajo, fue nimio, fue para otra persona que lo lea no puede tener la misma significación, porque nosotros, querámoslo o no, todo lo contrastamos con nuestra plataforma cultural y con nuestro contexto de referencia. Y cuando usted a un término de esta naturaleza lo lleva y lo sitúa en su plataforma cultural o en su contexto de referencia, entonces cambian los significados. A eso me refiero con el uso de los adjetivos, al mínimo, a lo imprescindible. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes, cuando están haciendo una tesis, hagan párrafos cortos, párrafos precisos, párrafos claros. Una idea por un párrafo. Yo recomiendo eso. Ya cuando usted tenga más habilidades, entonces puede hacer una parrafada un poco más larga, donde exprese una idea central y después empieza a desarrollar ideas colaterales, ideas que son secundarias de ese párrafo, de esa idea inicial. Pero lo más común, para que usted se entienda bien, para que se haga entender, un párrafo corto con una idea bien clara. Esa, no estaría de más seguir ese tipo de recomendación. Da muy mala impresión cuando usted está revisando un artículo que postularon y usted empieza la lectura y salta a la vista un error de gramatical, un error ortográfico, un error en la escritura de un nombre de un autor, porque cuando usted es un experto, los autores del tema en que le mandaron el artículo, usted lo domina bien. Los básicos, usted lo domina porque usted es experto en el tema. Entonces, si escribieron Julio Cabero, si escribieron Cabero con V, no. Este que está aquí es un improvisado. Es una de las primeras reacciones que tiene el que está evaluando, porque vio que no se escribe de ese apellido de esa manera. ¿Me hago entender? César Col, vamos a ver cómo escribieron. Si hay un error de escritura, ya usted sospecha de que la persona no domina de lo que está hablando, porque no conoce bien a ese autor. Eso para ponerle algunos ejemplos de algunos descuidos que los vemos con mucha frecuencia, y esos descuidos en muchas ocasiones determinan la finalidad que tiene el artículo. Y los artículos, este ya no se publica, esto no nos aporta, esto no es interesante para la revista, y el artículo se lo rechaza. O sea, lograr que la versión final no tenga errores de ningún tipo. Esa es mi recomendación. No tenga errores de ningún tipo. No puede haber error. Tiene que ser exacto y tiene que ser preciso. Tiene que ver también eso mucho con lo anterior que yo le recomendaba. Ser muy exigente por lograr la mejor versión del artículo con el máximo de actualidad y de sustentación. Enlacemos esto con el tema último que tratamos el jueves pasado de la referencia. Si sus referencias son las exactas, son las más importantes que marcan el ritmo del estado del arte en su tema, usted no se va a equivocar. Lo que está escrito ahí es lo más actual, lo más vital de lo que usted está hablando. Pero si esa certidumbre no se muestra en el trabajo, entonces hay que seguir profundizando. Tener entonces el máximo de actualidad y la mejor sustentación en el artículo es muy importante. Y el séptimo elemento es ser perseverante. Nunca nosotros nos debemos, vamos a decir, que desanimar. O sea, es normal que cuando usted envíe el trabajo a una revista, usted generalmente va a tener tres opciones. Uno, aceptado para publicar. Es difícil que lo logre de esa manera de la primera vez. Otra, no se acepta. El artículo queda rechazado por muchas razones, pero bueno, le rechazaron el artículo. Y la segunda, que es la más común, el que a usted le diga, bueno, está aceptado, pero bajo determinadas condiciones. En tal fecha debe escribir
y presentar una nueva versión del artículo habiendo atendido este y este otro señalamiento. Eso es lo que más comúnmente ocurre. Usted tiene que tener la suficiente nobleza de volver a trabajar, de sentarse, de volver a escribir y tratar de cumplir con las ideas que a usted le señalaron. Eso es importante y eso es la perseverancia. Nunca dejarse vencer y buscar siempre la mejor forma de expresar las ideas que ha escrito. Entonces, hay todo un conjunto de elementos éticos en los que nosotros podemos también recomendar. Hay un artículo que circulé, un artículo no, es un material que yo circulé, que es una especie de presentación que yo circulé hace 2 días para ustedes, que habla de ética, o sea, el plagio y la ética. O sea, aquí se ubica el área de interés que yo tenía en circular ese trabajo, era ese. O sea, ¿dónde están los elementos éticos? En la objetividad de los datos que usted escribe. O sea, que los datos que usted escriba, que usted se decida a escribir, son esos y no son otros. O sea, son exactamente eso y que usted tenga la claridad de que es eso que usted está escribiendo. Hoy existe mucho en las redes sociales las noticias falsas. Bueno, esas noticias falsas también están en la ciencia. Y a veces ha ocurrido que una revista o un investigador, no una revista, un investigador o un grupo de investigadores han, por muchas razones, algunas de ellas entendibles y prácticas, en búsqueda de financiamiento para un determinado descubrimiento, para darle continuidad a la investigación, han escrito y han presentado de una determinada manera un hallazgo, una innovación científica siendo falsa, siendo falso ese elemento. Lo que perseguían era atraer la atención. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que tomamos. Por eso decía, la objetividad de los datos. Nunca nos debemos contentar con una sola impresión, con una sola mirada, con una sola fuente. Hay que contrastar lo que nosotros pongamos, que es una información y la estemos ofreciendo a los lectores, hay que verificarla. No practicar ninguna forma de plagio ni de autoplagio. Este trabajo que le circulé habla de este asunto. Y esto, aunque usted lo haga de manera inconsciente, es como la ley. Y de hecho, en muchos países hay figuras legales que ayudan, o sea, a las buenas prácticas en relación a esto para que no se cometa el plagio. O sea, usted, el hecho de no conocer una ley no implica no cumplirla. Aquí es lo mismo. El hecho de que usted no conozca de que el plagio puede ser penado por la ley, o de que usted no se dio cuenta y lo hizo involuntariamente y copió y se adjudicó algo que era de otro, bueno, eso es plagio. Entonces hay que tener muy claramente establecida la diferencia de cuando yo referencio, de cuando yo parafraseo, de cuando yo cito, el respeto a los autores, el reconocimiento de los autores, el tener exactamente con claridad de dónde tomé algo, cómo lo tomé, eso, o sea, ese rigor es respetado cuando se hace de la mejor manera y se trabaja con mucha pulcritud. No se respeta, no, o sea, y se sospecha de la forma en que trabajó un determinado autor cuando está leyendo el artículo no puede discernir, bueno, ¿y esto quién lo dijo? ¿Es algo que él está citando o es algo que escribió él? Entonces, esa ambigüedad también, como le decía hace un minuto, puede en un momento determinado ser la causa que provoque el hecho de la no publicación, de la no aceptación de un artículo. Se cuidan mucho hoy los editores de este tipo de cosas. Y ya hay países, hay instituciones, bueno, que han pasado al extremo y que se han adueñado, o sea, han utilizado determinados software que en línea, funcionan en línea, y entonces toman un párrafo, o sea, seguro que se hace el sondeo, se hace del artículo entero, porque usted toma se toma por fragmentos, usted nunca puede poner el artículo completo y ponerlo contra el Plagiarims, por ejemplo, que es uno de los más utilizados.
se hace por fragmentos. Usted toma un fragmento y ahí dentro de ese fragmento le va a dar las coincidencias que hay de lo que está escrito en internet. Si hay coincidencias y usted no citó, está en un libro. O sea, eso también se mide hoy y se evalúa de esta manera que yo les estoy diciendo. O sea que este mal se está tratando de revisar, de analizar y de combatir. Y los docentes en esto tenemos una cuota de responsabilidad tremenda. ¿Cómo evitarlo? Bueno, yo les diría que eso no hay cómo evitarlo. En mi experiencia, no hay cómo evitar que un alumno te copie algo y lo presente como si fuera de él. Yo creo que la mejor contribución es hacer personas responsables y que sepan la ética y la responsabilidad que tiene que seguir en la navegación en internet, en el manejo de información y en lo que usted trabaja y en lo que presenta como suyo y lo que hace como obra, con un pensamiento crítico, con un análisis crítico valorativo de las fuentes que ha consultado. El tratamiento debe ser adecuado con todos, o sea, con los autores, con las obras y con las teorías que se sustentan en cada una de esas obras. Por ejemplo, a ver, no estamos de acuerdo para nada con las teorías que planteó Malthus. Ahora, no hay por qué, aunque estemos en desacuerdo, diametralmente opuesto a lo que propugnó Malthus sobre naturaleza humana, no hay por qué ofenderlo, no hay por qué escribir de una manera denigrante de ese señor. Entonces, ese es el estilo que debe prevalecer en la redacción científica en este sentido. Yo les compartiré esta última presentación donde hay un link a una fuente de 2013. Bueno, está en inglés, pero el título es Ethics, Science and Society de la UNESCO. Y bueno, ahí está el link para que lo puedan consultar directamente y es una fuente autorizada. La UNESCO se ha preocupado mucho para que esta penosa tendencia que hoy afecta al mundo no se reproduzca, o sea, cortarla. Entonces, como última parte, ya vamos a suponer que usted cumplió con todo esto, o sea, ya escribió su título, su resumen, sus palabras clave, revisó bien el artículo, ya está de acuerdo con él. ¿Está de acuerdo con él usted? ¿Algún otro amigo, algún otro colega que usted se lo dio a leer? Todo el mundo lo encontró bien. Bueno, llegó el momento entonces de aquella revista que nosotros habíamos escogido al inicio, llegó el momento de mandar. Usted, de enviarlo. Usted entonces debe registrarse en la revista. O sea, usted va a tener una clave, un usuario, usted va a tener una clave de acceso. Eso lo debe recordar y lo debe tener porque ya a la vez que usted va en lo sucesivo a interactuar con la revista es a través de ese usuario y de esa contraseña. Va a enviar el documento, va a enviar el manuscrito según la secuencia de pasos que plantea la plataforma. En la plataforma yo he visto siempre 5 o 6 pasos. Entonces están, usted sigue ahí. El primer paso, usted mandó los metadatos, mandó el cuerpo del artículo, mandó si hay alguna revista donde tiene que mandar las imágenes, los gráficos los tiene que poner aparte. En fin, usted envió todo y lo puso de acuerdo a lo que decían cada uno de esos pasos e hizo el envío. Bueno, ahora va a quedar entonces a la espera de que los editores de la revista entonces se comuniquen con usted y le transmitan una de estas 3 categorías que yo les decía, que les comentaba hace un rato. Entonces, usted puede seguir en la misma plataforma, puede seguir el estado en que va teniendo su artículo. Si ya se lo entregaron a los revisores, si los revisores ya lo analizaron, si regresó a los editores, usted puede seguirlo desde la plataforma de la revista. Lo normal es que los editores se comuniquen con usted, le envíen el artículo, usted corrija, señale, añada, cambie, haga lo que tenga que hacer y lo vuelve a enviar. Ya en definitiva lo que queda es entonces esperar para que el artículo sea publicado.
Si logra entonces la publicación del artículo de manera exitosa, yo les diría, cuando las veces que he impartido este curso, le diría lo que le he dicho a mis alumnos anteriormente. Bueno, si lograron todo esto, equivale a un excelente como evaluación del curso, porque de nada serviría que yo estuviera compartiendo con ustedes estos elementos y después no los pueda aplicar, o sea, no les sirva. La mejor utilidad o la mejor forma de demostrar la utilidad de esta experiencia y de estos pocos conocimientos que hemos estado compartiendo con ustedes en estas 3 sesiones es que verdaderamente logre publicar su trabajo. Ya les había comentado la posibilidad de nuestra revista. Quería hacer otro comentario antes de tenemos esta posibilidad de compartir acá y antes de concluir. Hay un tema en el que hemos estado trabajando desde hace ya unos meses y también va a tener por esta misma plataforma vamos a estar ofreciendo un curso de neuroeducación para educadores. Es un tema que por nuestra experiencia, también por nuestra especialidad, voy a tener mucho gusto de compartir con ustedes para si ese tema tuviera algún tipo de interés en las instituciones donde ustedes trabajan. Es algo verdaderamente de lo que más recoge un tema de lo que más hoy se está escribiendo en materia científica en el ámbito educativo, o sea, en tratar de llevar al ámbito educativo los resultados de las investigaciones de los neurocientíficos. Entonces, de eso vamos a estar compartiendo en un curso próximamente y ojalá y nos pudiéramos ver en estos mismos espacios para seguir hablando de las ciencias aplicadas en la educación y aplicadas en la escuela. Entonces, Frank y demás colegas, esto era todo lo que teníamos preparado y en lo que yo reitero, he tenido mucho placer en compartir con ustedes. Y entonces, muchísimas gracias. Le cedo las últimas palabras para que cierre el curso usted. Nada, muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y ha sido para mí un placer compartir este espacio, brindar las experiencias que uno puede haber acumulado a lo largo de la vida y ponerla en función del uso social y vamos a decir, que actuar en función del mejoramiento humano. Muchas gracias a todos. Reitero, buenas noches. Mis mejores deseos para todos ustedes. Bien, muchísimas gracias y ya lo despedimos con un abrazo a la distancia y vamos a estar comentando sobre el curso de neuroeducación para educadores en función de desarrollar ese importantísimo trabajo que también por muchos años usted ha ido perfeccionando en su formación psicopedagógica y como investigador. Muchísimas gracias, Sandra dice, muchas gracias por hacer posible este curso. Mejor docente no pudo haber. Pues que descanse usted con esta bonita frase que nos han compartido. Un abrazo a la distancia, un abrazo para todos los amigos y que sigan cuidándose en esta cuarentena, sigan protegiéndose y sigamos aprovechando estos espacios de reflexión, de intercambio científico que nos va a permitir seguir creciendo. Y como se habla en el curso de neuroeducación, la mejor manera de proteger el cerebro es esta, leyendo y estudiando. Chao y lo quiero mucho. Chao. Hasta luego a todos. Chao, chao.